¿Qué sucede cuando el pasado de una persona se entrelaza de manera inesperada con el futuro de otra? En una pintoresca villa en las montañas de España, la vida de un millonario, conocido por su éxito en el mercado de vinos, se transforma en un enigma cuando cruza caminos con una joven descalza, confusa y llena de secretos. La conexión instantánea que surge entre ellos desafía sus creencias y lo lleva a cuestionar todo lo que pensó saber sobre su mundo. En medio de la belleza de los paisajes españoles, con sus olivos y la suave melodía del flamenco de fondo, la vida de Javier, un empresario de renombre, parece perfecta. Sin embargo, esta aparente armonía se ve sacudida cuando, durante una caminata solitaria por los senderos de los Pirineos, encuentra a una joven, Lucía. Ella está descalza, su mirada revela una mezcla de miedo y confusión, y su acento sugiere que no pertenece a ese lugar. La vacilación en su primera interacción deja claro que ella carga un peso emocional, y la disposición de Javier a ayudarla es recibida con desconfianza. Llevándola a su mansión histórica, llena de artefactos que cuentan la rica historia de España, Javier se ve envuelto en un misterio que no puede desentrañar. Mientras Lucía observa con atención cada detalle de la casa, comienza a crecer una tensión entre ellos. Los empleados de Javier susurran entre sí, especulando sobre la presencia de la joven, y los rumores comienzan a circular por la pequeña comunidad. La curiosidad de Javier aumenta, así como su atracción por ella, pero los secretos que Lucía guarda se convierten en una barrera entre ellos. A medida que pasan los días, la rutina de Javier comienza a cambiar. Lucía lo lleva a replantearse su vida, cuestionando su estilo de vida lujoso y forzándolo a confrontar traumas que preferiría mantener enterrados. Juntos, exploran ferias locales y fiestas vibrantes, como la Feria de Abril, donde los colores y sonidos de la cultura española los envuelven. Sin embargo, cada vez que Javier intenta acercarse a Lucía, ella se aleja, revelando solo fragmentos de su historia. Un mapa misterioso que ella lleva y objetos que evita mencionar despiertan la curiosidad de Javier, pero Lucía permanece distante. A medida que su relación se desarrolla, surgen momentos de vulnerabilidad. Conversaciones al son de música española revelan un lado más profundo de Lucía, mientras Javier descubre más sobre sí mismo en sus interacciones. Sin embargo, sus secretos se vuelven más pesados, y la tensión entre ellos aumenta a medida que la verdad comienza a revelarse. Lucía es más de lo que aparenta. Está ligada a una familia rival, y las consecuencias de su conexión con Javier pueden ser devastadoras. Cuando fuerzas externas amenazan la seguridad de Lucía, Javier se enfrenta a una difícil decisión. Debe elegir entre proteger a la mujer que ha comenzado a amar o preservar su propia estabilidad. En medio de una persecución por las calles empedradas y una fuga desesperada, el clímax de la historia se desarrolla en un enfrentamiento dramático que pondrá a prueba sus límites y revelará la fuerza de su conexión. Al final, en un campo de olivos al atardecer, Javier y Lucía encuentran un momento de reconciliación. Superando sus diferencias y miedos, redescubren un propósito en sus vidas, impulsados por una nueva comprensión de la importancia de las conexiones humanas. La belleza de la cultura española que los rodeó durante toda la jornada se convierte en un símbolo de redención y esperanza, dejando la puerta abierta a lo que el futuro podría traer. La historia concluye con la reflexión sobre segundas oportunidades, mientras una melodía de flamenco resuena de fondo, sugiriendo que, a pesar de los desafíos, la vida está llena de oportunidades esperando a ser aprovechadas. Javier observaba el horizonte desde el balcón de su mansión. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranja y púrpura. Sin embargo, su mente estaba lejos de las bellezas del paisaje. Desde que conoció a Lucía, su vida se había convertido en un torbellino de emociones e incertidumbres. Recordaba a Lucía, descalza, con esa mirada perdida y al mismo tiempo llena de vida. Había algo en ella que lo atraía de manera inexplicable, pero también había un misterio que lo dejaba angustiado. En los días que siguieron a su llegada, Javier se dio cuenta de que la presencia de Lucía estaba cambiando su rutina. Solía ser un hombre de negocios enfocado, pero ahora se encontraba pensando en cómo podría ayudarla a abrirse. A pesar de la belleza de los viñedos que rodeaban su casa y del éxito que había logrado, sentía un vacío que Lucía parecía llenar, aunque no se dejara conocer del todo. Esta inseguridad lo hacía cuestionar su propia capacidad para manejar relaciones. Mientras tanto, los empleados de la mansión, que siempre lo admiraron, comenzaron a susurrar. Notaron el cambio en Javier y, aunque la curiosidad sobre Lucía era palpable, también había un resentimiento sutil. Uno de los empleados, Carlos, un amigo de toda la vida de Javier, lo abordó durante la cena. Javier, estás actuando de manera extraña. Esa joven, Lucía, ¿realmente la conoces? Preguntó Carlos, su expresión provocativa revelando preocupación. Estoy tratando de entender quién es, respondió Javier, intentando ocultar la inquietud en su voz. Ella necesita ayuda. Carlos sacudió la cabeza,
Su mirada era de desaprobación. Ten cuidado, amigo. Podrías acabar lastimándote. Ese tipo de vínculo puede traer problemas. Esas palabras resonaron en la mente de Javier. Se sentía dividido. Por un lado, quería proteger a Lucía, pero por otro, sentía la presión de quienes lo rodeaban. ¿Qué sabía realmente sobre ella? Las dudas comenzaron a crecer en su corazón, y Javier se vio cuestionando sus propias motivaciones. Tenía éxito, pero ¿qué significaba realmente eso si su vida emocional estaba en desorden? En los días siguientes, la tensión aumentaba. Lucía parecía abrirse más cada día, pero al mismo tiempo, había momentos en los que se cerraba, como una flor que se retrae al menor signo de amenaza. Durante una tarde soleada, mientras caminaban por un mercado local, Javier decidió preguntar sobre el mapa que ella siempre llevaba. Lucía, ¿qué pasa con ese mapa?, preguntó, intentando mantener la voz suave. Ella dudó, los ojos desviándose. Es solo un mapa, respondió, pero Javier se dio cuenta de que había más detrás de sus palabras. Sabes que puedes confiar en mí, ¿verdad?, insistió, un sentimiento de frustración creciendo dentro de él. Quería que ella se sintiera segura, pero cada intento de conexión parecía hacer que ella se alejara más. No es tan simple, Javier. Finalmente soltó Lucía, su voz casi un susurro. Hay cosas que no puedes entender. Sus palabras lo golpearon como un puñetazo. Javier sintió una mezcla de ira y tristeza. Estaba intentando ser el héroe, pero ella no se lo permitía. La desconfianza crecía en su corazón, y la idea de que Lucía podría estar escondiendo algo oscuro lo perturbaba. ¿De qué estaba realmente huyendo? Esa noche, Javier se sentó a la mesa con Carlos y otros amigos. El ambiente estaba tenso, y la conversación rápidamente se volvió hacia Lucía. Uno de los amigos, Miguel, un empresario ambicioso, no pudo contener su desprecio. Javier, te estás involucrando con una chica de la que no sabes de dónde viene. ¿Y tú, un hombre de éxito, puedes arriesgarte?, dijo Miguel, riendo de forma sarcástica. Las palabras de él cortaron como un cuchillo. Javier se sintió expuesto, como si todos estuvieran apuntando dedos hacia él. La duda que ya habitaba en su mente ahora se transformaba en un eco ensordecedor. ¿Estaba realmente dispuesto a perder su reputación por culpa de Lucía? No estoy haciendo esto por reputación. Estoy intentando ayudar, respondió Javier, intentando mantener la calma, pero su voz falló al final. Las miradas de reproche lo rodearon, y se sintió pequeño. La presión de sus amistades, la expectativa de mantener su imagen, todo parecía estar desmoronándose. Era una lucha interna que lo consumía. Quería ser el hombre que Lucía necesitaba, pero ¿sería capaz de dejar todo atrás? En los días siguientes, Javier comenzó a distanciarse. Se sentía perdido, atrapado entre el deseo de ayudar a Lucía y las voces de sus amigos que lo desalentaban. La conexión que antes parecía tan pura ahora se convertía en un campo de batalla de incertidumbres. Intentaba concentrarse en sus negocios, pero la imagen de Lucía no salía de su cabeza. Recordaba sus ojos, la vulnerabilidad que mostraba en las pequeñas interacciones. Pero, a medida que sus sentimientos por ella se profundizaban, el miedo también crecía. ¿Y si ella lo decepcionaba? ¿Y si lo que Carlos y Miguel decían era verdad? Javier se vio atrapado en un ciclo de autocrítica. La vida que había construido a lo largo de los años parecía estar en riesgo, y no sabía si era capaz de comenzar de nuevo. Ya había logrado tanto, pero ¿por qué sentía que necesitaba algo más? Sentado en su mesa, rodeado de documentos e informes, Javier se dio cuenta de que estaba en medio de un dilema. La búsqueda del éxito había moldeado su vida, pero ahora se preguntaba si ese éxito valía la pena sin una verdadera conexión con otra persona. Con un profundo suspiro, se dio cuenta de que necesitaba enfrentar esas cuestiones, no solo por Lucía, sino por él mismo. ¿Qué era lo que realmente quería? ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar para descubrirlo? La batalla interna apenas comenzaba, y Javier se dio cuenta de que el camino que tenía por delante sería mucho más difícil que cualquier negociación de negocios. Necesitaba decidir cuál era el verdadero valor de su vida y si estaba listo para buscar lo que realmente importaba. Javier se sentía como un náufrago en su propia vida. Mientras caía la noche, las luces de la ciudad comenzaban a brillar, pero en su interior, todo parecía oscuro. Se había distanciado de Lucía, sumergiéndose en el trabajo, tratando de distraerse con las obligaciones que antes lo llenaban. Pero cada correo respondido, cada reunión concluida, solo reforzaba la falta que ella hacía. El vacío en su corazón era más profundo que cualquier contrato que pudiera firmar. Carlos notó el cambio en Javier. El amigo, que siempre había sido su puerto seguro, ahora parecía preocupado. Durante una de esas cenas, Carlos lanzó una mirada seria,
como si estuviera evaluando la salud mental de su amigo. Javier, necesitas hablar sobre esto. Ignorar no va a resolver, dijo Carlos, rompiendo el silencio que pesaba sobre la mesa. Javier miró su plato, la comida ahora fría, olvidada. ¿Qué quieres que diga, Carlos? ¿Que estoy perdiendo la cabeza por una mujer que no quiere abrirse? La frustración se transparentaba en su voz. No quería ser una carga para los demás, pero tampoco podía ocultar el dolor que sentía. A veces, es necesario abrirse. No eres una máquina. Puedes permitirte sentir, insistió Carlos, su tono de voz más suave ahora. El amigo tenía razón, pero Javier no sabía cómo permitírselo. Había construido su vida sobre logros y estabilidad. La vulnerabilidad parecía un lujo que no podía permitirse experimentar. En ese momento, Miguel, que estaba escuchando la conversación, no perdió la oportunidad de intervenir. Cuidado, Javier. Puedes acabar involucrándote en algo que no entiendes. ¿Y si esta chica tiene un pasado problemático? ¿Realmente quieres arriesgarlo todo? Su voz estaba cargada de sarcasmo, como si quisiera desestabilizar a Javier aún más. Las palabras de Miguel resonaron en la mente de Javier. La duda que intentaba ignorar regresaba con fuerza total, como un tsunami de inseguridad. ¿Qué sabía realmente sobre Lucía? La conocía solo superficialmente, y la idea de que ella podría estar escondiendo algo lo ponía ansioso. Pero había algo en su esencia que lo atraía, algo que lo hacía querer estar cerca de ella, incluso ante tantas incertidumbres. Los días pasaron, y en un momento de debilidad, Javier decidió buscar a Lucía. La encontró en un café local, un lugar que ella solía frecuentar. Al verla, su corazón se aceleró. Lucía estaba sentada en una mesa, la cabeza baja, pareciendo absorta en sus pensamientos. Él dudó, pero la necesidad de entender a la joven que lo había enredado era mayor que su miedo. Lucía, ¿podemos hablar?, pidió Javier, acercándose cautelosamente. Ella levantó la mirada, y él vio una mezcla de sorpresa y recelo en sus ojos. ¿Qué quieres, Javier?, preguntó, su voz casi un susurro. Quiero entenderte. Quiero saber qué está pasando, dijo, sentándose frente a ella, intentando transmitir sinceridad a través de su mirada. Lucía dudó, como si estuviera ponderando sus palabras. No soy quien tú piensas que soy. Hay cosas en mi pasado que no puedo compartir. No quiero que te lastimes. La respuesta de ella lo golpeó como una flecha. Se sintió impotente, como si estuviera tratando de alcanzar algo que siempre estaba fuera de su alcance. Pero quiero ayudar, Lucía, exclamó, la frustración desbordándose. No tienes que pasar por esto sola. Ella lo miró, y Javier vio una lágrima deslizarse por su mejilla. Su corazón se apretó. No puedo, Javier. No puedo arrastrarte a mi mundo. Tengo cuestiones que no son fáciles de manejar. La vulnerabilidad de ella era palpable, y Javier se sintió dividido entre querer protegerla y el miedo de ser arrastrado hacia la tormenta que la rodeaba. La conversación terminó en un silencio pesado. Javier salió del café sintiéndose más confundido que nunca. Quería ser el hombre que Lucía necesitaba, pero la incertidumbre sobre su pasado lo atormentaba. ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar por ella? Y, más importante, ¿estaba preparado para enfrentar los demonios que podrían salir a la luz? En los días siguientes, Javier se encontró en una espiral de introspección. Comenzó a cuestionar no solo su relación con Lucía, sino todas sus elecciones de vida. La presión de ser un hombre exitoso parecía sofocarlo, y se preguntaba si realmente era feliz. ¿Valía la pena lo que había logrado si su vida emocional estaba en ruinas? Durante una reunión con sus inversores, Javier se dio cuenta de que no estaba presente. Sus palabras salían mecánicamente, y las miradas de los demás parecían evaluarlo más que nunca. Estaba perdiendo el control de su vida, y la idea de que todo esto podría desmoronarse lo aterrorizaba. Carlos, que estaba en la reunión, notó la falta de enfoque de Javier y lo apartó a un lado tan pronto como terminó la reunión. Necesitas ayuda, Javier. No puedo quedarme callado mientras te hundes. No se trata solo de negocios, se trata de ti, dijo Carlos, con la preocupación visible en su rostro. ¿Y qué sugieres? ¿Que simplemente olvide a Lucía?, respondió Javier, la ira mezclada con desesperación. Se sentía acorralado entre la amistad y su búsqueda de Lucía. No estoy diciendo eso. Pero tal vez debas replantearte qué es lo que realmente quieres. ¿Qué estás dispuesto a perder?, cuestionó Carlos, sus ojos fijos en Javier. Estas palabras resonaron en su mente como un mantra, y comenzó a darse cuenta de que estaba en un camino de autosabotaje. Estaba tan centrado en la búsqueda de Lucía que había perdido de vista quién era realmente. La presión por tener éxito lo había alejado de lo que realmente importaba.
Javier decidió que necesitaba hacer una pausa. Se alejó de la oficina, buscando claridad. Durante este viaje, reflexionó sobre sus prioridades y lo que realmente deseaba. Se dio cuenta de que el éxito financiero, aunque importante, no lo era todo. La verdadera riqueza estaba en las conexiones humanas, y no podía permitirse perder eso. Cuando volvió a casa, Javier decidió que era hora de enfrentar a Lucía nuevamente. La buscó, decidido a entender su pasado y sus heridas. Estaba listo para escuchar, sin juicios, y si eso significaba lastimarse, entonces que así fuera. No podía seguir viviendo en la duda. El amor, con todas sus complejidades e incertidumbres, era lo que realmente quería. Esa noche, la ciudad estaba iluminada, pero Javier estaba seguro de que la luz más brillante en su vida era Lucía. Estaba preparado para enfrentar sus miedos, y quién sabe, construir algo verdadero y duradero. El camino por delante aún era incierto, pero ahora entendía que el viaje, con todos sus desafíos y giros, era lo que hacía que la vida fuera tan preciosa. Javier estaba sentado en su sala, la luz del sol filtrándose por las cortinas, pero la oscuridad en su corazón era palpable. Reflexionaba sobre la conversación que tuvo con Lucía, cada palabra aún resonando en su mente. La fragilidad de ella, el dolor que escondía, todo eso lo golpeaba como un golpe. Se había alejado de lo que realmente importaba por culpa de sus ambiciones y del peso de las expectativas. Ahora, se sentía perdido, como un barco a la deriva en un mar agitado. Esa mañana, decidió que no podía seguir ignorando sus sentimientos. La idea de abrirse a Lucía, de enfrentar lo desconocido, lo aterrorizaba, pero también lo atraía de una manera que nunca había sentido antes. Con cada respiración, el dolor de la incertidumbre se volvía más intenso, como si estuviera sofocando su alma. Y fue en ese momento que Javier se dio cuenta de que necesitaba valor, más que en cualquier reunión de negocios, más que en cualquier contrato que hubiera firmado. Se levantó de la mesa y decidió que no podía esperar más. Necesitaba buscar a Lucía, necesitaba saber si había una oportunidad de construir algo significativo. Pero, a medida que se dirigía al café donde la encontró por primera vez, su corazón latía en su pecho. El miedo a ser rechazado lo acompañaba a cada paso. ¿Qué pasaría si ella no quisiera verlo? ¿Y si su pasado era más de lo que él podría soportar? Al entrar en el café, el aroma del café fresco llenaba el aire, pero Javier estaba más preocupado por lo que estaba por venir. La vio sentada en una mesa, pareciendo aún más distante que antes. Lucía lo miró y algo en su expresión le hizo dudar. Había una mezcla de sorpresa y preocupación. Se acercó, el corazón acelerado, y cuando se sentó frente a ella, el mundo a su alrededor desapareció. «Javier, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó Lucía, con la voz temblorosa. «Vine porque siento que necesitamos hablar. No puedo dejarte así». «Quiero entender», respondió Javier, su voz firme, pero su interior era un torbellino de emociones. Ella lo miró, los ojos brillando con una emoción que él no lograba descifrar. «No sabes lo que estás pidiendo. Mi pasado no es algo que puedas simplemente ignorar». Esas palabras cortaron a Javier como un cuchillo. Sintió un nudo formarse en su garganta. «Pero quiero saber. Quiero estar contigo, Lucía. No soy perfecto, pero estoy dispuesto a enfrentar lo que venga, si me dejas». Ella desvió la mirada, la lucha interna visible en su rostro. Javier se dio cuenta de que las paredes que ella había construido eran más altas y más gruesas de lo que él había imaginado. La frustración y la tristeza se mezclaron dentro de él, como un veneno que se extendía lentamente. Se sintió impotente ante su dolor, y eso lo lastimaba profundamente. «No es justo, Javier. No deberías involucrarte, no conmigo. Soy un lío», dijo Lucía, con la voz entrecortada. Y entonces, sin aviso, las lágrimas empezaron a resbalar por su rostro. Javier se sintió paralizado, el pecho apretado. Quería consolarla, pero no sabía cómo. ¿Qué podría decir que hiciera desaparecer su dolor? Recordó a Carlos, como siempre lo había alentado a ser más vulnerable. Era hora de poner eso en práctica. «Lucía, todos tenemos nuestros líos. Yo tengo los míos. Soy un hombre de negocios, pero eso no me define. Lo que me define son las personas que amo y las conexiones que hago. No estoy aquí para juzgarte, estoy aquí para apoyarte», dijo Javier, la sinceridad llenando cada palabra. Lucía lo miró, y algo cambió en su expresión. Era como si, por primera vez, estuviera considerando la posibilidad de dejar entrar a alguien en su mundo. Pero el miedo aún la dominaba. ¿Y si te lastimo? ¿Y si no puedes lidiar con lo que soy? Entonces lo enfrentaré. Porque, al final, quiero saber quién eres realmente. Quiero ser parte de tu vida, no importa cuán complicada sea.
No busco perfección, sino verdad, afirmó Javier, su voz ahora más confiada. Ella dudó, pero su vulnerabilidad parecía romper las barreras. Con un profundo suspiro, Lucía finalmente comenzó a hablar. Compartió fragmentos de su vida, las cicatrices que llevaba, las experiencias que la moldearon. Cada palabra era un peso que caía de sus hombros, y Javier la escuchó atentamente, su corazón apretándose con cada revelación. A medida que Lucía hablaba, Javier se sentía como si estuviera explorando un territorio desconocido, pero al mismo tiempo, se estaba conectando más profundamente con ella. Se dio cuenta de que, a pesar de las dificultades, había belleza en su fragilidad y su lucha. Comenzaba a entender que el verdadero éxito no era solo acumular logros, sino también crear lazos significativos, enfrentar desafíos juntos y apoyarse mutuamente en tiempos difíciles. Cuando la conversación terminó, había un nuevo entendimiento entre ellos. Javier sintió que había dado un paso importante, no solo hacia Lucía, sino también hacia sí mismo. Se dio cuenta de que el verdadero coraje no estaba en evitar el sufrimiento, sino en enfrentarlo de frente, con amor y empatía. Javier sabía que el camino por delante no sería fácil, pero estaba dispuesto a intentarlo. Había encontrado un nuevo propósito en su vida, un propósito que iba más allá del éxito financiero. Quería construir un futuro junto a Lucía, enfrentar las tormentas que vinieran, y quién sabe, encontrar la calma después de la tormenta. Con este nuevo entendimiento, Javier dejó el café, sintiéndose más ligero, como si un peso se hubiera quitado de sus espaldas. Sabía que aún había mucho por explorar, pero ahora había esperanza en su corazón. Estaba listo para lo que viniera. Javier caminó por las calles de su ciudad con la mente agitada. Las palabras de Lucía aún resonaban dentro de él, y cada paso que daba parecía eco de la nueva resolución que brotaba en su interior. Sabía que la conversación en el café había sido un punto de inflexión, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. La idea de abrirse completamente a Lucía y enfrentar los desafíos que vendrían con eso lo dejaba ansioso. Mientras caminaba, se encontró con Carlos, su amigo de toda la vida. Carlos siempre había sido un soporte en su vida, alguien que lo alentaba a ser mejor. Pero, en ese momento, Javier se sintió dudoso. Los cambios que estaban ocurriendo dentro de él eran profundos, y no sabía cómo expresarlos. Carlos notó la expresión de su amigo y se detuvo. «Hey, Javier. Pareces distante. ¿Qué está pasando?», preguntó Carlos, sus ojos llenos de preocupación. Javier dudó, pero decidió que era hora de compartir. Necesitaba la perspectiva de Carlos. «Hablé con Lucía hoy. Y, bueno, me di cuenta de que, ya no puedo vivir solo para el trabajo. Siento que he perdido algo esencial en mí», confesó Javier, su voz temblorosa, pero decidida. Carlos inclinó la cabeza, escuchando atentamente. «Eso es un gran paso, amigo. Pero, ¿estás seguro de que estás listo para eso? Su pasado puede ser complicado y puedes lastimarte. Lo sé, pero ya no puedo ignorar lo que siento. Siento que la necesito, y eso es más importante que cualquier éxito que pueda tener», respondió Javier, sintiendo una ola inesperada de firmeza en sus palabras. Carlos suspiró. «Entiendo. Pero prepárate para lo que pueda venir. Las relaciones no son simples, y puedes terminar sintiéndote perdido de nuevo». Javier asintió, pero la determinación en su corazón no disminuyó. Él sabía que la vida estaba hecha de riesgos, y estaba dispuesto a correr ese riesgo por Lucía. Al despedirse de Carlos, se dio cuenta de que su amistad también estaba cambiando. Carlos siempre lo había visto como el hombre de negocios exitoso, y ahora se estaba convirtiendo en alguien más vulnerable. Este cambio podría crear una tensión entre ellos, pero Javier sentía que era un paso necesario. En los días que siguieron, Javier se dedicó a entender mejor sus sentimientos. Comenzó a escribir un diario, registrando sus reflexiones sobre la vida, sus ambiciones y las inseguridades que lo acompañaban. Se dio cuenta de que, durante mucho tiempo, solo se había definido por lo que hacía, y no por lo que sentía. Al explorar sus emociones, comenzó a encontrar pequeños signos de resiliencia. Con cada página escrita, se sentía más ligero, más cercano a quien realmente era. Por otro lado, Lucía también estaba lidiando con sus propias luchas. Después de la conversación en el café, se sintió más expuesta que nunca. Las paredes que había construido a lo largo de los años estaban comenzando a desmoronarse, y eso la aterrorizaba. Recordaba las promesas que se había hecho a sí misma de nunca dejar que nadie entrara en su mundo, pero Javier parecía diferente. La conexión que sentía por él la desafiaba a reconsiderar sus defensas. Una noche, Lucía decidió salir a caminar. Necesitaba aire fresco, un momento sola para reflexionar. Mientras caminaba, pensaba en Javier y en las verdades que había compartido. Su vulnerabilidad la tocó de una manera que no esperaba.
Pero la duda aún la consumía. Sabía que, si permitía que Javier se acercara, podría acabar hiriéndolo. Y esa posibilidad la dejaba angustiada. En un momento de desesperación, Lucía decidió llamar a su amiga Ana, que siempre la había apoyado. Ana, con su tranquilidad habitual, respondió: Lucía, no puedes controlar lo que va a pasar. Lo que puedes controlar es cómo te sientes al respecto. Si realmente te gusta, quizás sea hora de dejar caer tus defensas. Todos tenemos nuestras dificultades, y eso no significa que no merezcamos amor. La conversación con Ana trajo un poco de claridad a Lucía. Se dio cuenta de que la búsqueda de amor y conexión era una parte esencial de la vida, incluso si eso significaba enfrentar el miedo y el dolor. Lo que estaba buscando, una relación verdadera y honesta, no podría construirse si no se permitía ser vulnerable. Al día siguiente, Javier decidió que era hora de hacer un movimiento. Recordó las palabras de Carlos y la necesidad de estar preparado. Entonces, decidió enviar un mensaje a Lucía, preguntando si le gustaría encontrarse nuevamente. Su esperanza y ansiedad se mezclaban. Era consciente de que podría ser rechazado, pero también sabía que, si no intentaba, nunca sabría lo que podría haber sido. Cuando Lucía recibió el mensaje, su corazón se disparó. La duda volvió a atormentarla, pero, al mismo tiempo, había una chispa de esperanza. Respondió, aceptando encontrarse con Javier más tarde ese día. Con eso, Lucía comenzó a sentir que estaba tomando el control de su vida, incluso si eso significaba lidiar con el miedo a lo desconocido. Al reencontrarse, la tensión en el aire era palpable. Javier y Lucía se sentaron en un parque, cada uno con sus propios miedos y esperanzas. Lo que podría ser un momento simple estaba cargado de significado. Estaban a punto de descubrir si podrían construir algo más profundo, a pesar de sus debilidades y pasados complicados. La conversación fluyó naturalmente, y, a medida que se abrían el uno al otro, las barreras que aún quedaban comenzaron a deshacerse. Javier se dio cuenta de que, al permitirse ser vulnerable, estaba creando un espacio seguro para Lucía también. Lo que antes parecía una montaña de dificultades ahora se transformaba en un camino compartido. Y así, en medio de risas y sonrisas tímidas, Javier y Lucía comenzaron a construir juntos la base de una nueva relación, donde ambos podían ser imperfectos y aún así encontrar belleza en el viaje. Estaban aprendiendo, un paso a la vez, que la vida era una danza delicada entre amor y vulnerabilidad, y que era en las imperfecciones donde encontraban la verdadera conexión. Javier se sentó en un banco del parque, observando las hojas de los árboles moverse suavemente con el viento. El día estaba soleado, y la luz dorada parecía reflejar la esperanza que comenzaba a brotar dentro de él. Miró a Lucía, que estaba a su lado, y sintió una mezcla de nerviosismo y expectativa. Era un momento cargado de significado, y estaba decidido a hacerlo valer la pena. Sabes, pasé mucho tiempo centrado en el trabajo. Me despertaba, iba a la oficina, y todo se resumía a números y metas. Comenzó Javier, la voz un poco vacilante. Sabía que tenía que ser honesto, no solo con Lucía, sino consigo mismo. Pero, después de esa conversación en el café, me di cuenta de que había algo que faltaba en mi vida. Lucía lo miró, su mirada gentil y alentadora. ¿Qué crees que faltaba?, preguntó, curiosa. Creo que me estaba olvidando de vivir. De realmente conectar con las personas a mi alrededor, respondió Javier, un poco más seguro ahora. Y, más importante, me estaba olvidando de quién soy. Una sombra de comprensión pasó por el rostro de Lucía. Sabía lo fácil que era perderse en obligaciones y expectativas. Entiendo. A veces, nos dejamos llevar por lo que el mundo espera de nosotros, y terminamos ignorando lo que realmente queremos, dijo, pensando en sus propias luchas. Javier respiró hondo. Comenzaba a darse cuenta de que esta conversación no era solo sobre él, sino un reflejo de las inseguridades que ambos enfrentaban. No quiero vivir así. Quiero explorar lo que significa ser yo, y quiero hacer esto contigo a mi lado. Lucía sonrió, una sonrisa vacilante, pero verdadera. Yo también quiero eso, Javier. Pero tengo miedo. Miedo de herirte o de no estar a la altura de lo que esperas de mí. Sus palabras cortaron el aire, y Javier sintió una conexión instantánea. Se volvió hacia ella, sus ojos encontrándose. Todos tenemos nuestros miedos e imperfecciones. Lo que importa es que estamos dispuestos a enfrentarlos juntos. La tensión en el aire comenzó a disiparse, y Lucía sintió un peso levantándose de sus hombros. Tienes razón. Siempre intenté ser perfecta, pero esta búsqueda incesante solo me dejó más sola. Quizás necesite aprender a aceptar que no soy perfecta y que está bien ser así. Y yo también. Javier asintió, sintiendo que estaba dando un paso importante. Se estaba permitiendo ser vulnerable,
Y eso era liberador. La vida está llena de fallos, pero creo que podemos usar esas experiencias para crecer. Lucía lo miró, sus ojos brillando con una nueva luz. ¿Cómo te sientes con respecto a tu trabajo ahora? ¿Todavía sientes que necesitas definirte por él? Reflexionó por un momento. Sabes, solía pensar que el éxito estaba ligado a logros materiales, pero ahora me doy cuenta de que el verdadero éxito es tener un equilibrio en la vida. La felicidad no viene de lo que poseemos, sino de las conexiones que hacemos y de las experiencias que vivimos. Javier estaba comenzando a ver el valor en sus fallos pasados. Recordó los momentos en que se sentía perdido, cuando las cosas no salían como había planeado. En lugar de avergonzarse de esas experiencias, las vio como escalones que lo llevaron a este momento de claridad. Cada fallo me enseñó algo, y ahora estoy listo para construir una nueva base para mi vida. Una base que incluye a ti. La emoción en la voz de Javier hizo que Lucía sintiera un calor en el corazón. Se dio cuenta de cuánto estaba cambiando, y eso la animó a hacer lo mismo. Quiero aprender a confiar más en mí misma y en los demás. Y quiero que sepas que estoy dispuesta a intentarlo. El ambiente a su alrededor parecía reflejar la transformación que estaba ocurriendo. Los árboles se movían, como si danzaran al son de una nueva melodía. Javier y Lucía se estaban permitiendo ser auténticos, y eso era una victoria en sí. Con el paso de los días, continuaron encontrándose, construyendo una amistad que se volvía cada vez más fuerte. Las conversaciones profundas se convirtieron en rutina, y cada encuentro era una oportunidad para conocerse mejor. Javier, al abrirse sobre sus miedos e inseguridades, comenzó a darse cuenta de cuánto se había aislado a lo largo de los años. La vulnerabilidad que antes lo aterraba ahora se convertía en una fuente de fuerza. En uno de esos encuentros, Lucía dijo: «Siempre pensé que necesitaba ser fuerte todo el tiempo, pero ahora veo que mostrar mis debilidades también es una forma de fuerza. ¿Me ayudas a darme cuenta de eso?». Javier sonrió, contento de ver cómo ambos estaban creciendo juntos. «Y tú me muestras que no estoy solo. Con cada conversación, siento que estamos creando un espacio seguro, donde podemos ser quienes realmente somos». Con el tiempo, las conversaciones sobre sus desafíos personales se transformaron en planes de cómo podrían apoyarse mutuamente. Hablaron sobre pasatiempos que les gustaría explorar juntos, sobre viajar y conocer nuevos lugares, y hasta sobre sus sueños más profundos. Javier comenzó a entender que la verdadera riqueza no estaba en los bienes materiales, sino en las experiencias y en la conexión que estaba formando con Lucía. En un momento de reflexión, Javier miró a Lucía y dijo: «Sabes, realmente creo que estamos aprendiendo a vivir de una manera más auténtica. Cada paso que damos es una oportunidad de crecer y, juntos, podemos enfrentar cualquier cosa». Lucía asintió, sintiéndose inspirada. «Yo también creo en eso. La vida puede ser complicada, pero contigo a mi lado, siento que podemos encontrar un camino incluso en las dificultades». Y así, Javier y Lucía continuaron recorriendo su camino, aprendiendo el uno del otro y aplicando las lecciones que estaban absorbiendo. Se estaban convirtiendo en amigos y compañeros, descubriendo que la verdadera belleza de la vida estaba en las imperfecciones y en la capacidad de amar y ser amado, incluso cuando eso significaba enfrentar sus mayores miedos. Su viaje apenas comenzaba, pero cada día se sentían más preparados para lo que vendría. Los días pasaron, y la conexión entre Javier y Lucía se fortaleció. Sin embargo, Javier no podía escapar de un sentimiento persistente que lo atormentaba. Se había abierto con Lucía, pero el peso de sus antiguas inseguridades aún lo seguía. Temía que, al exponerse, pudiera lastimarse nuevamente. El trabajo, que se había convertido en un refugio seguro, ahora se estaba convirtiendo en un campo minado de ansiedades. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Javier dudó. Tenía una reunión importante al día siguiente, una presentación que podría definir su carrera. La presión era inmensa, y comenzó a cuestionar si podría lidiar con la expectativa. Sintió una ola de pánico subir, recordando todas las veces que no le había ido bien en situaciones similares. Los números que siempre habían dominado su vida ahora parecían una carga insoportable. «¿Estás bien?», preguntó Lucía, notando el cambio en su tono. «Yo no sé. Estoy preocupado por la presentación». «¿Y si fallo?». La voz de Javier temblaba, y sintió un nudo en el estómago. Lucía se detuvo, mirándolo profundamente a los ojos. «Javier, ya te has preparado, ¿no? Conoces tu trabajo. La presión es grande, pero eso no define quién eres». Él sabía que tenía razón, pero la voz de la duda aún resonaba en su mente. ¿Y si decepciono a todos? ¿Y si eso significa que no soy lo suficientemente bueno? Todos fallan en algún momento, respondió Lucía con firmeza. Lo que importa es lo que haces después. Puedes elegir aprender de esto o dejar que el miedo te paralice.
Javier respiró hondo, intentando absorber sus palabras. Pero la verdad era que se sentía atrapado entre la presión del trabajo y el deseo de ser visto como alguien que ha superado sus dificultades. Quería liberarse de las cadenas que lo mantenían rehén de su pasado, pero la lucha era interna y feroz. Solo, no quiero volver a ser quien era antes, dijo, con la voz quebrándose. Ese Javier que se escondía detrás de números y metas. Lucía se acercó, poniendo su mano sobre su brazo. Ya no eres ese Javier. Has cambiado. La verdadera fuerza no proviene de la perfección, sino de la capacidad de levantarse después de cada caída. Las palabras de ella resonaron dentro de él, y Javier sintió una chispa de esperanza. Pero, al mismo tiempo, la sombra del miedo seguía atormentándolo. Recordaba las veces que se sintió inadecuado y cómo eso lo llevó a aislarse. Ahora, estaba en un lugar donde realmente quería estar, pero la inseguridad amenazaba su progreso. La noche anterior a la reunión llegó, y Javier no podía dormir. Se revolvía en la cama, su mente agitada por pensamientos de fracaso e inseguridad. Se vio confrontando su propia historia, recordando las noches en que trabajaba hasta altas horas, luchando por ser reconocido, pero siempre sintiéndose vacío. ¿Qué era lo que realmente quería? ¿Qué significaba ganar? Al amanecer, Javier decidió que necesitaba enfrentar esa batalla interna. Se recordó a sí mismo a Lucía y cómo ella le ayudó a ver el valor de las conexiones humanas. Con determinación, se levantó, se vistió y fue al parque, donde solían encontrarse. Esperaba que su presencia pudiera calmarlo. Lucía llegó, y al verlo, notó la tensión en su rostro. Javier, ¿qué ha pasado? Pareces preocupado. No puedo hacer esto, Lucía. Tengo demasiado miedo, confesó, con los ojos llenos de lágrimas. El trabajo, la presión, el miedo a no ser suficiente. Ella lo escuchó, el corazón apretado. Es normal sentir miedo, pero no dejes que él controle tu vida. No estás solo en esto. Javier sintió la fuerza en las palabras de ella, pero aún luchaba. ¿Y si fracaso? ¿Qué dirá eso sobre mí? Significará que lo intentaste. Y eso es más importante que cualquier resultado, respondió ella, con sus palabras firmes, pero suaves. Ya eres una persona increíble, independientemente de lo que suceda en la presentación. La emoción lo invadió, y Javier se permitió ser vulnerable. Quiero creer en eso. Realmente quiero. El sol brillaba sobre ellos, y, en ese momento, Javier se dio cuenta de que la luz que sentía no provenía solo del sol, sino de la conexión que estaba formando con Lucía. La presión del mundo exterior parecía un poco más ligera. Decidió, en ese instante, que no permitiría que el miedo lo dominara. En lugar de eso, elegiría abrazar la incertidumbre, la posibilidad de fracasar y, lo más importante, la oportunidad de crecer. Gracias, Lucía, dijo, con la voz entrecortada. No sé qué haría sin ti. Eres más fuerte de lo que imaginas. Confía en ti mismo, respondió ella, sonriendo. Con un nuevo sentido de determinación, Javier se despidió de Lucía y se preparó para la reunión. Cuando llegó a la oficina, la tensión era palpable, pero respiró hondo, recordando las palabras de Lucía. Se acordó de que, independientemente del resultado, estaba en un camino de autodescubrimiento y crecimiento. La presentación comenzó, y Javier se vio frente a su equipo. Las palabras que antes parecían tan pesadas ahora fluían con facilidad. Hablaba sobre sus ideas, sus miedos y sus aspiraciones, y, en lugar de sentirse como un fracaso, se sintió libre. Con cada diapositiva, con cada respuesta, la confianza crecía dentro de él. Cuando terminó, hubo un momento de silencio, seguido de aplausos. Javier no podía creer lo que había sucedido. Había enfrentado sus miedos, y lo más importante, se había permitido ser auténtico. La victoria no estaba solo en el resultado de la presentación, sino en la superación de sus inseguridades. Al salir de la sala, Javier se sintió ligero. Finalmente entendió que el verdadero viaje era sobre aceptar quién era, con todas sus fallas e imperfecciones. Y, al hacerlo, se permitió soñar de nuevo. Las palabras de Lucía resonaron en su mente, y supo que estaba listo para lo que viniera a continuación. Ahora, más que nunca, Javier estaba decidido a vivir una vida que reflejara sus valores, y esa nueva sabiduría se convertiría en la base de su futuro. Sabía que, al lado de Lucía, podría enfrentar cualquier desafío y que juntos podrían construir un camino lleno de experiencias significativas. La vida, después de todo, se trataba de las conexiones que hacemos y las lecciones que aprendemos a lo largo del camino. Después de la presentación, Javier salió de la sala con una mezcla de alivio y euforia. Lo había conseguido. No solo había superado la presión de la reunión, sino que también había enfrentado sus miedos más profundos.
La adrenalina aún pulsaba en sus venas, pero ahora había una nueva sensación, la de que, finalmente, estaba en control de su propia vida. Mientras caminaba por los pasillos de la oficina, notó rostros familiares. Compañeros que antes parecían distantes, ahora lo miraban con respeto. Aplaudieron su desempeño y lo felicitaron por las ideas innovadoras que había presentado. Javier sonrió, pero, en el fondo, sabía que el verdadero premio no era el reconocimiento profesional, sino la confianza que comenzaba a brotar dentro de él. Sin embargo, los cambios no eran solo personales. Las interacciones con sus colegas comenzaron a transformarse. Javier se sintió más a gusto para compartir sus pensamientos y escuchar a los demás. Se dio cuenta de que, al abrirse sobre sus vulnerabilidades, estaba creando un espacio seguro para que otros hicieran lo mismo. Las conversaciones que antes eran superficiales ahora se volvieron más profundas y significativas. Él comenzó a cultivar amistades que no veía como meras relaciones laborales, sino como lazos genuinos que enriquecían su vida. Aquella noche, al encontrar a Lucía, no pudo dejar de expresar su gratitud. No habría podido sin ti, dijo él, la sinceridad transpareciendo en sus palabras. Me ayudaste a ver que no soy definido solo por mis fallos. Lucía sonrió, sus ojos brillando. Siempre has tenido esa fuerza dentro de ti, Javier. Solo necesitabas a alguien que te ayudara a verla. Sus palabras resonaron en su mente. Javier se dio cuenta de que la verdadera superación no era solo sobre vencer desafíos profesionales, sino sobre el viaje emocional que lo había moldeado. Comenzó a entender que su valor no estaba atado al éxito material o al reconocimiento, sino a su capacidad de levantarse tras cada caída y a la manera en que se conectaba con los demás. Con el paso de los días, el ambiente de trabajo de Javier comenzó a cambiar. Se convirtió en un líder natural, no solo por sus habilidades técnicas, sino por la forma en que se importaba por los miembros de su equipo. Recordó sus propios miedos e inseguridades, y así, se aseguró de crear un espacio donde todos se sintieran valorados. Las reuniones se volvieron más colaborativas, y el equipo comenzó a prosperar, unido por una nueva dinámica de apoyo mutuo. Lucía, por su parte, también sintió las repercusiones de esa transformación. El apoyo que había ofrecido a Javier no solo lo ayudó a crecer, sino que también le dio un nuevo sentido de propósito. Vio cómo su amistad tuvo un impacto positivo y comenzó a abrirse más en sus propias vulnerabilidades. Conversaciones profundas y significativas se volvieron comunes entre ellos, y su conexión se fortaleció de maneras que ella no esperaba. Javier comenzó a reflexionar sobre su trayectoria. En las noches en que solía sentirse atrapado y ansioso, ahora se encontraba soñando despierto. Decidió invertir en más que solo su carrera. Comenzó a explorar pasatiempos que había dejado de lado, como la pintura y la fotografía. En cada pincelada y en cada clic, descubría nuevas formas de expresión que lo conectaban aún más con su esencia. En uno de esos momentos de reflexión, Javier recordó una frase que Lucía había dicho: la verdadera fuerza no viene de la perfección, sino de la capacidad de levantarse tras cada caída. La internalizó, y eso se convirtió en un mantra en su vida. No importaba cuántas veces se equivocara, lo que realmente contaba era el valor de intentarlo de nuevo. Las emociones que Javier había experimentado durante la presentación comenzaron a disiparse, dando lugar a un sentimiento de gratitud. Aprendió que los fallos no eran sentencias de muerte para sus sueños, sino oportunidades de crecimiento. Cada desafío se convertía en una nueva oportunidad de aprender, y eso lo ayudó a desarrollar una resiliencia que antes parecía distante. La amistad que había cultivado con Lucía también le enseñó a valorar las conexiones humanas. Se dio cuenta de que, en la vida, el verdadero éxito no estaba en las conquistas materiales, sino en las relaciones que formaba a lo largo del camino. La presencia de ella en su vida no era solo un apoyo, era una asociación que lo animaba a ser la mejor versión de sí mismo. Ambos jóvenes comenzaron a explorar juntos nuevos lugares, nuevas experiencias. Fueron a exposiciones de arte, a conciertos e incluso se aventuraron en proyectos comunitarios. Cada momento compartido fortalecía el vínculo que crearon, y Javier se sentía más completo cada día. Se dio cuenta de que, al abrir su corazón, había permitido que la vida fluyera de manera más rica y satisfactoria. Con el tiempo, Javier no solo se convirtió en un profesional respetado, sino también en una persona que inspiraba a quienes lo rodeaban. Aprendió la importancia de la vulnerabilidad y de dejarse llevar por lo desconocido. Y, al lado de Lucía, descubrió que la verdadera jornada de la vida estaba hecha de altibajos, pero que, juntos, podían enfrentar cualquier tormenta. La transformación de Javier no fue solo visible en su carrera, sino también en su alma. Finalmente estaba viviendo la vida que siempre deseó, una vida llena de autenticidad y conexión. Y así, continuó su camino, listo para abrazar lo que estaba por venir, armado con la certeza de que cada paso,
cada caída valía la pena. Javier miró por la ventana de su oficina, observando la ciudad pulsar y brillar bajo la luz del sol poniente. Recordaba quién era antes, cómo la inseguridad lo consumía y cómo cada día parecía una lucha. Ahora, todo parecía diferente. Había recorrido un largo camino, y las lecciones que había aprendido moldearon no solo su carrera, sino su vida en su totalidad. Pasaron los años desde aquella presentación que lo cambió todo. Javier se había convertido en un líder respetado en la empresa, no solo por sus habilidades profesionales, sino por la empatía y comprensión que traía a su equipo. Sabía que el éxito no estaba solo en los resultados financieros, sino en la capacidad de inspirar y apoyar a quienes lo rodeaban. Valoraba las conversaciones profundas, las risas compartidas y las pequeñas victorias que, juntas, formaban un ambiente de trabajo saludable y productivo. La amistad con Lucía, que comenzó como un simple apoyo, ahora era un pilar en su vida. Juntos, habían explorado nuevas experiencias, visitando exposiciones de arte, participando en proyectos comunitarios e incluso viajando a lugares que siempre soñaron conocer. Cada experiencia compartida reforzó la conexión que tenían, y Javier se dio cuenta de que esta relación era un reflejo de todo lo que había aprendido sobre vulnerabilidad y apertura emocional. Se sentía agradecido por tener a alguien como Lucía a su lado, alguien que lo ayudó a ver su verdadera fuerza. Reflexionando sobre su viaje, Javier reconoció que los fallos que antes lo paralizaban ahora eran solo escalones hacia el crecimiento. Él recordaba momentos en los que el miedo casi le impedía seguir adelante, pero también recordaba cómo encontró valor para avanzar. Cada caída fue una oportunidad de aprender, y se había convertido en un defensor de esa filosofía, animando a su equipo a ver los errores como parte del proceso de aprendizaje. También había comenzado a compartir su historia con otros, abriéndose sobre sus luchas y cómo superó sus limitaciones. Javier se convirtió en un mentor para los nuevos empleados, guiándolos a través de las incertidumbres y desafíos que enfrentaban. Sabía que muchos se sentían perdidos, así como él se había sentido un día, y estaba decidido a ser la voz alentadora que él no tuvo. Al hacerlo, se sentía realizado, sabiendo que sus experiencias podrían servir como un faro de esperanza para otros. La nueva perspectiva sobre la vida que Javier había adoptado también le llevó a valorar momentos simples. Aprendió a desacelerar y apreciar la belleza a su alrededor, ya fuera en un paseo por el parque o en un café con amigos. Se dio cuenta de que la felicidad no necesitaba ser buscada en grandes logros, sino que estaba presente en las pequeñas cosas que a menudo eran ignoradas. Este nuevo enfoque le ayudó a vivir de manera más plena, en armonía con sus emociones y con el mundo. Con el tiempo, Javier se dio cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en bienes materiales, sino en las relaciones que cultivaba. Observó cómo su equipo floreció en un ambiente donde todos se sentían valorados, y las amistades que formaron eran verdaderos tesoros. Las conversaciones que antes eran superficiales ahora estaban llenas de significado, y Javier sentía que cada uno de ellos contribuía a un todo mayor, donde todos se apoyaban mutuamente. La sabiduría que adquirió a lo largo de su viaje era una guía constante en su vida. Javier aprendió que las dificultades eran inevitables, pero la forma en que las enfrentaba era una elección. Se volvió más paciente, tanto consigo mismo como con los demás. Sabía que todos estaban en sus propios caminos y que la compasión era la clave para construir un mundo mejor, un paso a la vez. Los días de incertidumbre y miedo parecían lejanos, pero las lecciones que trajeron eran eternamente valiosas. Javier había aprendido a vivir con autenticidad, a abrazar sus imperfecciones y a aceptar que la vida era una serie de nuevos comienzos. Cada día era una nueva oportunidad para crecer, aprender y conectarse. Y así, continuó su viaje, rodeado de amigos que lo apoyaban y guiaban, siempre listo para enfrentar lo que el futuro le deparaba. Javier sonrió al darse cuenta de que, al mirar hacia atrás, no veía solo un pasado de luchas, sino un camino de superación, aprendizaje y amor. Estaba en paz con sus experiencias, y esa paz era la base para un futuro brillante y prometedor. No solo había encontrado su voz, sino que también la usó para inspirar a otros a encontrar la suya. El viaje estaba lejos de terminar, pero ahora, más que nunca, sabía que estaba exactamente donde debía estar. Javier se sentó en su silla, observando la ciudad que tanto amaba. El sol se ponía, lanzando una luz dorada sobre los edificios, y no pudo evitar sentir un profundo agradecimiento por todo lo que había vivido. Sabía que su viaje no había sido fácil, pero cada desafío enfrentado lo había moldeado de maneras que nunca podría imaginar. Las cicatrices de sus luchas ahora eran marcas de fuerza y resiliencia. ¿Recuerdas cómo todo comenzó?, dijo Lucía, entrando en la oficina con una cálida sonrisa. Se acomodó en una silla a su lado, sus ojos brillando con la misma luz del sol poniente. Aquella presentación que casi te hizo rendirte. Javier rió, un sonido ligero y lleno de nostalgia. ¿Cómo podría olvidar?
Estaba tan nervioso que casi me paralicé. La idea de hablar en público me dejaba aturdido. Miró hacia ella, admirando como siempre había creído en él, incluso cuando él mismo dudaba. Pero me animaste a seguir adelante. No tienes idea de cuánto significó eso para mí. Solo te recordé quién eras realmente, Javier. Siempre tuviste esa capacidad de tocar a las personas. Solo necesitabas creer en ti mismo, respondió Lucía, tocando suavemente su mano. Y mira dónde has llegado ahora. Al escuchar esas palabras, Javier reflexionó sobre cuánto había cambiado. Ya no era el hombre inseguro que dudaba en dar un paso adelante. Ahora, era alguien que no solo lideraba, sino que también inspiraba. Había aprendido que la verdadera medida del éxito no estaba en logros materiales, sino en la capacidad de conectarse con los demás y apoyarlos en sus caminos. Ahora me doy cuenta de eso, dijo, su voz llena de emoción. Lo que realmente importa son las relaciones que construimos a lo largo del camino. Cada error, cada paso en falso, me enseñó a ser más compasivo. Y al compartir mi historia, espero ayudar a otros a encontrar fuerza en sus propias luchas. Lucía sonrió, visiblemente emocionada. Estás cambiando vidas, Javier. Y eso es más que cualquier premio o reconocimiento. Te has convertido en un verdadero mentor. Aún tengo mucho que aprender, admitió, pero he aprendido a ver las fallas como oportunidades. Cada vez que caí, me levanté más fuerte, y eso me hace querer hacer lo mismo por otros. Quiero que sepan que está bien fallar, siempre que sigan intentándolo. Mientras hablaban, Javier sintió una ola de gratitud. Recordó todas las veces que se sintió perdido, pero también a todas las personas que lo apoyaron. Sabía que la amistad con Lucía fue fundamental en su transformación. Ella no solo lo ayudó a descubrir su fuerza, sino que también se convirtió en una parte esencial de su vida. Eres una parte vital de todo esto, dijo Javier, mirando a los ojos de ella. Sin ti, no estaría aquí. La amistad que tenemos es una de las mayores riquezas que he logrado. Siempre estaré aquí, Javier. Y siempre creeré en ti, respondió Lucía, con una cálida sonrisa. Él sintió una paz interior al escuchar eso. La vida era un constante cambio, pero ahora sabía que no estaba solo. Con amigos a su lado y una nueva comprensión sobre lo que significaba vivir plenamente, Javier estaba preparado para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer. La luz del sol finalmente se despidió del horizonte, sumergiendo la ciudad en un suave tono de azul. Javier se levantó, sintiéndose renovado. Quería compartir sus experiencias, alentar a las personas a encontrar valor en sus propias luchas y celebrar las pequeñas victorias. El viaje de Javier aún estaba lejos de terminar, pero sabía que cada día era una nueva oportunidad. Con un corazón lleno de amor y gratitud, estaba listo para abrazar lo que viniera a continuación, siempre con la certeza de que las mejores cosas de la vida no están en los logros, sino en las conexiones que hacemos. Y así, Javier sonrió, no solo por todo lo que había logrado, sino por todo lo que aún estaba por venir. Sabía que la vida estaba hecha de nuevos comienzos, de lecciones y de amor. Y al mirar hacia el futuro, se sentía emocionado por continuar el viaje, siempre buscando crecimiento, aprendizaje y, sobre todo, conexiones verdaderas. Entonces, se volvió hacia la cámara, que estaba grabando sus reflexiones. Si estás pasando por un momento difícil, recuerda que los errores son solo escalones en tu camino. No tengas miedo de fallar y, más importante, no tengas miedo de pedir ayuda. Nuestras historias son más poderosas cuando las compartimos. Vamos juntos a encontrar la fuerza que existe dentro de nosotros. Y, con un brillo en los ojos, invitó a todos a compartir sus propias experiencias en los comentarios, porque cada historia importa y puede inspirar a otros. Dale me gusta y suscríbete para más contenido como este. Juntos, podemos construir una comunidad de apoyo y amor. Celebremos nuestras victorias, grandes y pequeñas, y recordemos que el viaje nunca termina.